solo a ti, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Rey de Gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dígale, Señor, usa la boca del predicador, usa al pastor para que hable no solo a mis oídos, sino a mi mente, a mi corazón, a lo más profundo de mi ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Bueno, qué bendición encontrarnos en la casa de Papá Dios, amén. Qué bendición es poder compartir la poderosa palabra de Dios. Y leía de cierto obrero de la General Motors que había tratado de cortar un cierto material nuevo que llegó a la empresa, un material muy fuerte, y lo trató de cortar con todo lo que él sabía, y dice que no había podido hacerlo. Y de pronto pues llamó a su jefe y le dijo no, que no había podido. Así que el jefe le dijo que si ya había intentado hacerlo con diamante, con un material, con una herramienta que tenía una punta de diamante. Y él dijo que no, dijo que lo intentara. Y dice que tan pronto él lo intentó, este material que no se había podido cortar con ninguna otra cosa, se partió como si fuera una hoja. Entonces él decía, el jefe le decía, lo que pasa es que muchas veces no tenemos la herramienta correcta, no tenemos la herramienta adecuada para hacer las cosas. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo partió, vino, murió, resucitó al tercer día, partió para estar en el cielo y prepararnos un lugar, Él le dijo a sus discípulos, no se vayan hasta que no sean investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Y así es que Él entendía, el Señor Jesucristo, porque Él todo lo sabe, que no podemos vivir nuestra vida cristiana si no es por el Espíritu Santo. Si no es por la presencia y la persona del Espíritu Santo, no podríamos. De hecho, nadie podría llegar a los pies del Señor si no es por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. La Biblia también nos dice en Corintios que nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y hablando del Espíritu Santo y enseñando y aprendiendo de Él, vamos a verlo de algunas maneras en que la Biblia nos lo muestra. El Espíritu Santo es comparado como un aceite. Entonces, cuando hablamos del aceite, del Espíritu Santo, y vamos a ver qué es la unción, porque ungir es aplicar aceite. Y hoy precisamente ese es el tema para hoy. Vamos a ver la unción, poderosa unción. Ese es el título para hoy, poderosa unción, una poderosa unción, la unción del Espíritu Santo. Porque se ha hablado mucho de la unción del Espíritu Santo. Y la verdad, muchas de las cosas que ustedes ven y escuchan por la radio, la televisión e internet no tienen nada que ver con la unción, lo que dice la Biblia de la unción, o de las que escuchamos. ¿Unción qué es? Unción es el acto de ungir. Bueno, ya saben qué es, ¿no? ¿Es el acto de qué? De ungir. ¿Y qué es ungir? Pues tenemos que ver. Ungir es aplicar aceite a una persona o a una cosa, ¿sí? Cuando alguien frota así, podríamos decir que está ungiendo. Entonces, ungir es aplicar aceite a una persona o a una cosa. En el Medio Oriente, allá en el cercano Oriente, allá en esos países, mejor dicho, se caracterizaban por tres tipos de unción. Tres tipos de unción. La primera es la unción ordinaria, que es frotar aceite o perfume cotidianamente. Es decir, era el acto de todos los días aplicarse un poquito de perfume o aceite, ¿sí? Eso era la unción ordinaria. Esa era la unción que tenían ellos como costumbre cuando llegaba un viajero y lo atendían, a algunos, a los que eran importantes, ellos les ungían con aceite. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo fue ungido con aceite? Es más, fue ungido con un perfume bien fino, que llegó a una casa y una mujer ungió los pies. Eso es ese tipo de unción. Aplicó aceite, le frotó aceite en sus pies. Hay otro tipo de unción, es la unción sagrada. Es frotar aceite perfumado
especial para consagrar a un rey, un sacerdote o un profeta. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, era para frotar aceite perfumado para consagrar, es decir, para decir, este va a ser rey, este va a ser sacerdote y este va a ser profeta. Lo untaban de aceite, ¿listo? De un aceite perfumado especial. Y la tercera unción es la unción médica. Y eran ungüentos especiales que se hacían pues para aliviar alguna parte del cuerpo, ¿sí? De hecho, hoy en día muchas cremas y se usa incluso la palabra ungüento, ¿cierto? Hay ungüentos para aplicar que son medicinales. Ese ungüento también existía, o ungüentos eran medicinales en esa época. Entonces, tres tipos de unción. Y hoy vamos a ver para qué es la unción. Entonces, cuando hablamos de unción, estamos hablando de aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando de unción, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y cuando estemos hablando del aceite o el Espíritu Santo como ese aceite, como esa unción que Él nos da, vamos a ver para qué es la unción. ¿Listo? ¿Para qué es la unción? Y dentro de esto vamos a ver lo primero. Y lo primero que vamos a ver es para protegernos de los ataques del enemigo. ¿Para qué es la unción? Para protegernos de los ataques ¿de quién? Del enemigo. ¿De dónde sale esto? Pues obviamente de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos indica en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, en este capítulo tan maravilloso del buen pastor, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando el salmista está escribiendo, está haciendo alusión a lo que hacían en esa época, y era coger aceite y frotar en la ovejita. ¿Por qué? Porque habían mosquitos, habían insectos que venían a picar a la ovejita y les podían hacer cama, les podían infectar para que la ovejita muriera, y muchas veces el mosquito en sí no las mataba, pero sí hacía que el desespero, porque la ovejita al no poderse, pues obviamente rascar, al no poder hacer nada, se desesperaba. Imagínense cuando alguien tiene una picazón intensa. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ellos les frotaban aceite. Cuando dice unges mi cabeza, era para proteger las zonas donde los mosquitos podían picarlas, cosa tal de que cuando frotaba el aceite, entonces el mosquito venía y resbalaba, no podía hacer nido, ¿es claro? Entonces el aceite tipifica pues ese poder que el Señor nos da en contra de los ataques del enemigo. Y de hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, en la primera parte dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El mismo Señor Jesucristo, en su humanidad, como humano, necesitó ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es la unción? Es ese aceite, es esa presencia del Señor que llega y está en nosotros. ¿Para qué? Para protegernos de los ataques del enemigo. Es más, cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos va a mostrar la tentación de Jesús. Lucas nos va a decir que Jesucristo, nuestro amado Señor, fue tentado por el diablo, ¿cierto? Y Lucas 4:1 dice, cuando comienza, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es impresionante que después va a pasar a hablar toda la tentación que tiene el Señor Jesucristo, y en el versículo 14 dice, después de que el Señor superó esa tentación y de que el Señor salió en victoria, dice el versículo 14 de Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. O sea que cuando el Señor comenzó a ser atacado, por decir de alguna manera, el Espíritu Santo estaba ahí, y cuando terminó de ser atacado, ¿quién estaba ahí? ¿Quién lo sacó en victoria? El Espíritu Santo de Dios. ¿Es claro? Entonces, el Espíritu Santo es esa presencia que llega para nosotros del Espíritu Santo. La unción, es esa presencia del Espíritu Santo que llega para que nosotros estemos protegidos en contra de los ataques del enemigo. ¿Sí es claro? Ahora, tiene que ir acompañado de una vida de santidad. Porque no es que solamente, no, ya tengo el aceite y ya voy a vivir como quiere. Porque si la persona hace eso, pues obviamente va a ser susceptible a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque la mejor arma
contra las acechanzas del enemigo no es estar gritando, porque muchas personas han confundido la guerra espiritual con que tienen que estar gritando y tienen que estar diciendo una cantidad de palabras con aspecto espiritual, y que eso es guerra. La mejor arma de guerra espiritual es la santidad. Tú vives en santidad, el enemigo te va a atacar, pero como estás protegido, como tienes la unción del Espíritu Santo, te va a resbalar. ¿Te va a qué? A resbalar. Claro que lo va a intentar, claro que lo intenta, porque él vino para matar, robar y destruir, dice la Biblia, el enemigo. Pero cuando tú estás ahí, pegado de la presencia del Señor, como tiene la unción del Espíritu Santo, ese aceite, como pasaba lo que dice en el Salmo 23, Él te va a proteger de una manera tal que aunque vengan los ataques en salud, que aunque vengan los ataques en economía, que aunque vengan los ataques en la vida emocional, no van a poder contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo, porque más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. ¡Aleluya! ¿Quién lo cree? Pero entonces viene esa unción, esa cobertura especial. ¿Para qué es la unción? Es para eso. Es para eso. Eso es guerra, hermanos. Y todos los días tú estás en guerra. Todos los días tienes que estar pendiente, porque el enemigo está mirando a ver cómo te devora, porque la Biblia lo dice. Que él está como león rugiente mirando ¿a quién? Devorar. Pero tú no estás enfrentado así porque sí, sino que tú sabes que tú estás en santidad, tú estás buscando al Señor. Entonces esa unción que viene de lo alto, ese aceite del Espíritu Santo, te va a proteger y te va a sacar en victoria. ¿Amén? ¿Te va a sacar en qué? En victoria. Eso, mire, cuando tú te enfrentas así, entonces puede venir el enemigo y no tienes que hacer más cosas, sino simplemente lo reprendes, le dices, te das fuera en el nombre de Jesús, porque yo soy ungido del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos ungidos hay aquí? Amén. Entonces, la unción del Espíritu Santo es esa cobertura que nos saca en victoria ante las acechanzas del diablo. Amén. ¿Para qué más es la unción? Para predicar con confianza. ¿Para predicar con qué? Con confianza la palabra de Dios, para compartirla a otros, que solo Jesucristo salva, sana y restaura. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Para qué más es la unción? Para que predicarle a otros con confianza. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Está hablando el mismo Señor Jesucristo y está diciendo aquí que Él fue ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen problemas en su corazón, a decirles, ¿sabes qué? No hay problema. Tal vez te dolieron tu corazón, pero quiero decirte que Cristo va a entrar en tu corazón y te va a dar sanidad. Amén. A pregonar libertad a los cautivos por las drogas, el sexo ilícito, a pregonar a los cautivos de cualquier cosa, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes? El aceite era usado en el Antiguo Testamento, y vamos a ver quiénes eran ungidos, a quienes se les aplicaba ese aceite. ¿Listo? Porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una labor. Diga conmigo, Dios me ha dado una labor. La labor es ir a compartirle a otros de Cristo. Amén. No quedarnos callados. En el Antiguo Testamento encontramos que los sacerdotes, ya lo vimos, ¿no? Eran ungidos. Y en Éxodo 29, 21 nos dice, hay muchos pasajes, pero tomé solo uno. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Los sacerdotes, que eran aquellas personas encargadas de hacer la labor en el templo, de hacer la labor que estaban, de llevar las cosas en el templo, de que todo funcionara bien en el templo, eran consagrados. ¿Eran qué? Consagrados. ¿Y cómo se les consagraba? Con aceite. Se les llamaba delante de muchas personas y se les untaba aceite, o sea, era completo, o sea, eran cantidades grandes de aceite que se les aplicaba a ellos. Eran unos aceites aromatizados, hechos con especies que Dios mismo había estipulado cuáles eran.
Y cuando una persona estaba así, era porque esa persona iba a estar dedicado a la obra del santuario, a la obra del templo de Dios. ¿Sí es claro? En el Antiguo Testamento. ¿Quiénes más? Los reyes. Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Los reyes, está hablando de cómo fue Saúl ungido como rey. Y los reyes en el Antiguo Testamento se le miraba a la persona y ellos miraban, obviamente por designio de Dios, y miraban, esta es la persona que va a ser rey. Entonces cogían a esa persona, lo untaban de aceite delante de todos para decir, esta persona es el rey, esta persona es la que va a estar en el gobierno, y lo ungían con aceite. ¿Sí es claro? O sea, ¿qué es ungir? Lo frotaban, le echaban aceite por todo el cuerpo, los llenaban de aceite, para decir, esta persona está consagrada para que sea el gobernante del pueblo. ¿Quiénes más eran ungidos? Los profetas. En primer libro de Reyes 19:16 dice: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Los profetas eran ¿qué? Ungidos, es decir, se les llamaba, también a las personas que iban a ser profetas, se les untaba aceite por todo el cuerpo, por todas sus vestiduras, y entonces decían, esta persona ha sido consagrada. Ese aceite significado simbolizaba que esa persona ahora era consagrada para un servicio. ¿Sí es claro? Para una labor. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son ungidos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, quiénes son ungidos en el Nuevo Testamento. Y la Biblia nos dice que todos los creyentes. ¿Cuántos? No es la unción no es para unos cuantos. La unción no es para algunos, o para algunas iglesias sí y otras iglesias no. Todas las iglesias de sana doctrina tenemos o somos integradas por personas que hemos sido ungidos, que hemos sido consagrados para el Señor. ¿Sí es claro? ¿Por qué? La palabra del Señor dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos unge a nosotros? Y el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos unge de nosotros es Dios, no es un pastor, no es un apóstol, no es una iglesia determinada. Porque yo he escuchado, ¿cierto? Incluso aquí en el país hay lugares donde dice, vengan y reciban la unción. Espere tantico, ¿cómo así que yo necesito ir a un lugar específico para recibir la unción? La unción la recibimos cuando nos arrepentimos de corazón y recibimos a Cristo como suficiente Señor y Salvador, nos doblegamos ante su señorío, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos salvos, y en el momento de ser salvos, Él nos sella con el Espíritu Santo y en ese momento nos unge. ¿Sí es claro? ¿Quiénes? Todos, diga conmigo todos. Porque la unción no es para unos cuantos. La unción, o sea que nadie puede decir, venga y reciba la unción. O cuando uno escucha, recibe la unción. Eso no lo puede dar un ser humano. El que da la unción es el mismo Dios. Y dice, y el que nos ungió es... Yo no puedo transmitir mi unción, porque yo no puedo transmitir a nadie. El único que puede darte la unción es Dios mismo. Amén. Yo oro para que tú seas ungido, o sea, que recibas a Cristo, pero de ahí a poderte dar algo, yo no puedo. Yo te doy es la información, yo te comparto la palabra, yo te instruyo, junto con la esposa podemos atenderte en una consejería, guiarte en los discipulados, pero darte algo que yo no puedo dar, porque el único que lo da, ¿quién es? Dios. ¿Sí es claro? Porque es que uno escucha... Y venga, y la gente va por montones, que porque alguien los va a tocar y los va a ungir. No, mis hermanos, la unción llega por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Y para quién entonces estamos hablando? Entonces eran escogidos para una labor los reyes, los profetas y los sacerdotes. Hoy en día todos los cristianos, digan conmigo, todos son todos. Todos los cristianos somos escogidos para compartirle a otros de Cristo, para llevarles a otros y decirle a otra persona, ¿sabes? Solamente hay salvación a través de Jesús. No importa si no tienes mucho estudio,
porque a veces las personas se intimidan porque están frente a alguien que es un abogado, que es un diputado, que es de pronto un médico, un ingeniero, y de pronto dicen, uy no, pero es que él sabe mucho. Puede saber mucho de cosas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, le falta lo principal. Puede tener dinero habido y por haber, puede rebosar como Rico McPato. ¿Se acuerdan de Rico McPato, del personaje que se botaba así a nadar en los billetes junto con los sobrinos? Puede tener todo eso, pero si no tiene a Cristo en su corazón, eso no le sirve de nada. Y tú puedes ser la persona de pronto ante los ojos humanos menos idónea, pero si tú tienes a Cristo en el corazón, si tú eres un cristiano, tú le puedes hablar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y puedes abrir tu boca y el Espíritu Santo la llenará. Amén. Porque una persona sin Cristo no es nada, así tenga todo en este mundo. Pero tú que tienes a Cristo en el corazón, tienes el poder del Espíritu Santo para que puedas compartirle a otros. Por eso la palabra del Señor nos decía en Hechos, ¿cierto? Y recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso te incluye a ti. O sea que tú puedes. ¿Por qué? Porque tú eres ungido. Diga conmigo, yo soy ungido. Todos somos ungidos. Amén. Eso no es para unos cuantos. Que hay muchos que se han atribuido la unción para ellos. O que ellos pueden dar la unción. Ojo. No, la unción es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Eso no es para unos cuantos, no es para solo los pastores, no es solo para los profetas, los apóstoles o los evangelistas, no. La unción es para todo cristiano. En el Antiguo Testamento sí era para unos cuantos que eran ungidos, pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, bajo la gracia, el Señor mismo nos da y es el que nos unge. ¿Quién nos unge? Diga conmigo, Cristo. ¿Quién nos unge? ¿Y con qué nos unge? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí es claro? Espiritualmente llega y coge y dice, este está consagrado para mí. Ahora Él me pertenece y ahora ese que le pertenece a Cristo, o sea a nosotros, Él nos dice, vayan y díganle a otros que necesitan arrepentirse. Para eso es la unción. Amén. No es para hacer shows, espectáculos, ¿cierto? Y cosas raras. ¿La unción para qué es? Para que vayamos y compartamos a otros que Cristo es la única respuesta. Digan amén. Amén. ¿Para qué más es la unción? ¿Para qué es la unción? Para no ser engañados de las falsas doctrinas. ¿Para no ser engañados de qué? De las falsas doctrinas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción. ¿Quién es? ¿Quién es? Diga, nosotros. Diga conmigo, nosotros. Están tímidos hoy. Díganlo duro, digan, nosotros. O sea, los que no hicieron no la tienen, ¿o qué? Y vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando a la iglesia. No le está diciendo, oiga, ustedes los apóstoles tienen la unción, ustedes los pastores tienen la unción, ustedes los maestros tienen la unción, ustedes los evangelistas tienen la unción. No, está diciendo, vosotros, todos los cristianos, tenéis la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Cuando vemos este versículo tenemos que tener mucho cuidado, porque alguien podría decir, no, pues yo ya tengo la unción, entonces yo no necesito ni que me enseñe un pastor, ni que un maestro me enseñe, porque yo ya tengo ¿qué? La unción. Eso, si lo vemos desde ese punto de vista, contradeciría la misma escritura. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, él mismo está enseñando acá. ¿Sí es claro? Él escribe esto para enseñar. Imagínense, él está enseñando y escribiendo, les enseño que no se dejen enseñar. Pues sería ilógico, ¿verdad? No es lo que él quiso decir. Cuando él dice aquí que la unción nos enseña y que no necesitamos, es porque en la epístola de Juan encontramos que Juan estaba atacando a las falsas enseñanzas que se estaban metiendo dentro del cristianismo primitivo.
Y esas enseñanzas, entonces él le dice, si ustedes ya tienen la verdad, aquí está hablando de la verdad, es decir, ustedes tienen al Espíritu Santo, no le presten atención a las enseñanzas de los falsos, ¿es claro? Porque ¿qué hace usted prestándole oídos a enseñanzas falsas? Eso es lo que está diciendo. Si ustedes tienen la verdad, el Señor les va a ayudar, obvio, por medio de maestros, pastores, evangelistas, profetas, líderes que están más avanzados que nosotros para enseñarnos. Amén. Lo que está diciendo ahí cuando dice que no necesitamos que nos enseñen, no quiero nada. Imagínense, llega un gnóstico a enseñarnos acá. ¿Qué le nos va a poder enseñar un gnóstico si no tiene la verdad de Cristo? ¿Es claro? Es más, ¿cuáles son algunas de esas enseñanzas que el mismo Juan estaba diciendo que se estaban presentando y a la cual él dice que no le presten atención? Dice, aquí habían unos que dicen, ¿quién es el mentiroso? Primera de Juan 2:22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está hablando de aquellos que ya se estaban metiendo a negar a Cristo. Hoy en día hay grupos que niegan a Cristo. Hoy en día los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Cristo no es Dios. Niegan la Santísima Trinidad. Y aquí está hablando del Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene ¿a quién? Al Padre. El que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Cuando habla de confesar es creer lo que dice la Biblia de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es Dios. Y es parte de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Juan dice, el que niega eso. O sea que ya habían en la iglesia primitiva, se estaba introduciendo esa enseñanza de que Cristo no era Dios. Y él les dice, oh, ¿ustedes qué hacen prestando atención a eso? ¿Para qué prestan atención a eso? Y yo les decía, y me parece curioso, que hay personas que no leen la Biblia, pero eso sí están pendientes de cuánta cosa sale en la televisión. Lo último, descubrieron el arca. Lo descubrieron, ahora sí, ya supieron qué pasó. Indiana Jones perdió el arca. Y entonces, creen en eso. Y no, el último programa científico dijo que qué fue lo que pasó por allá con Jesucristo. Y prefieren prestarle más atención a eso que leer la palabra de Dios. Y el apóstol Juan está diciendo acá, ojo, ustedes tienen la unción y la unción les debe llevar a reconocer que es verdad y que es mentira. Pero obviamente necesitamos pues la palabra de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios, que otra cosa se estaba metiendo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando dice acá esta primera parte, es que ya se estaban introduciendo enseñanzas gnósticas. ¿Qué es el gnosticismo? Parte de las enseñanzas del gnosticismo, y hoy todavía hay gnósticos, y el gnosticismo dice que Cristo no pudo venir en carne, porque la carne no hubiera podido ser, ¿por qué? Porque la carne es mala, entonces Cristo no hubiera podido venir como un ser humano. Entonces ya estaban negando que Cristo hubiera venido en carne, ¿sí es claro? Y ya lo estaban negando, es el pensamiento gnóstico. Hoy en día todavía siguen habiendo gnósticos. Entonces el apóstol Juan dice, ojo con esa enseñanza, no le presten atención. Como yo les digo, ¿qué comunión tienen? ¿Quién nos puede enseñar a alguien que no tiene, o que más bien tiene enseñanzas erradas? Imagínense nosotros trayendo aquí a un musulmán a enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Sí? No nos va a enseñar de la palabra de Dios. Tenemos que buscar, son personas idóneas que nos enseñen, no estar prestando atención a otras cosas. Y no he hablado de mi persona para que digan, pastor tan creído, no. Estoy hablando de, gracias a Dios, hay iglesias en todo el mundo de sanas doctrinas que tienen muchos pastores, que hay muchos líderes, que hay muchos apóstoles que seguimos enseñando la verdad de Dios. Amén. No solamente nosotros. Y Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está hablando que ya enseñanzas del mundo se metían a las cosas de la iglesia, se estaban tratando de meter. Ya se estaban tratando de meter cosas del mundo
como enseñanza en la iglesia. Y Juan dice, ustedes tienen la unción para estar pendientes, porque si la unción es la presencia del Espíritu Santo, es el aceite que nos va a ayudar a identificar que es falso. Ahorita, por ejemplo, valga la pena la cuña, la hice y la seguiré haciendo durante el mes de octubre, y es que se viene el 31 de octubre, el mes de la Biblia. Diga conmigo, el 31 es el día de la Biblia. Pero el diablo, que todo lo quiere tergiversar, ha hecho que ese día sea el día que de los niños, de las brujas y de todo esto. Y ya comienzan a verse entonces que el disfraz, y ya comienzan a salir, no, es que si yo no disfrazo a mi hijo, se me va a traumatizar. De verdad, yo he escuchado eso. Si no lo disfrazo, se me va a traumatizar. No he conocido el primer niño que se traumatice por no disfrazarlo. Pero yo sí he conocido niños que espiritualmente pueden quedar atados por disfraces. Eso sí lo he conocido. ¿Por qué? Porque es una fiesta netamente pagana, ofrecida expresamente al diablo, ese día de las brujas, ese día de los disfraces. Tu hijo no se te va a traumatizar si no lo disfrazas. Seguro, seguro, yo te lo digo. ¿Qué pasa? Que hoy en día yo he visto también sitios, lugares donde utilizan ese día para que todos se disfracen igual que el mundo, que porque van a hacer una campaña. Eso es introducir el mundo en la iglesia. Yo no necesito volverme como el mundo para hablarle a las personas. Al contrario, la Biblia dice, conviértanse en ellos a ti y tú no a ellos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que la unción es para todos y que la unción es el aceite que nos va a llevar a ver, esto no es de Dios, esto no es sano, esto no es sana doctrina. ¿Sí es claro? Porque todos estamos ungidos. Diga conmigo, todos los cristianos estamos ungidos. Amén. No es unos cuantos. Incluso he escuchado, no toquen al ungido de Jehová, como una frase de aquellas personas que están enseñando cosas que no son, o están viviendo una vida terrible, y entonces para evitar ser cuestionados, dicen no toquen al ungido. Como diciendo, no toquen a esa persona porque quién sabe qué les va a pasar. Y no, mis hermanos, ungidos somos todos. Y nosotros como pastores, como líderes, tenemos que tener una vida, nuestra vida tiene que ser de cartas abiertas. Es decir, que todo el mundo pueda leer un buen testimonio, amén. Y si se llega a presentar algo, todas las personas tienen el derecho ante Dios, con el respeto y el amor que debe caracterizarnos, de decir, pastor, pastora, como que esto no me suena. Ese es el derecho dado por todos nosotros, amén. El único que uno no puede cuestionar es al Señor porque Él no se equivoca, amén. Pero de aquí nosotros, como seres humanos, yo me pongo delante de ustedes, les digo, nosotros somos ungidos, pero ustedes también son ungidos, amén. Entonces no es eso de que tocar al ungido, o hay lugares donde dice, si usted se va de aquí, se va en rebeldía, y lo maldigo. De verdad. Y yo he escuchado eso y yo dije, pero ¿cómo así? Como diciendo, yo soy el ungido, esta congregación es la única que tiene unción, y si tú te vas de aquí, entonces vas a estar en maldición. ¿Quién dijo eso? La unción es para todos los cristianos, amén. Y si un cristiano decide salir de un lugar, de una iglesia, por X o Y motivo, pero se transporta porque Dios le dijo, y se planta en una iglesia de sana doctrina, mire, está bien en la iglesia donde Dios lo plantó, amén. Y si Dios ha tenido a personas aquí, nos ha pasado, y Dios las ha trasplantado a otra iglesia, hermanos, yo los mando en bendición. Yo sé, mi esposita sabe. Digo, hermano, ¿sabes que si te vas para una iglesia de sana doctrina, hermano, Dios te bendiga, que crezcas allá, que allá es fruto? Y nos ha pasado de allá aquí para allá y de allá para acá. Pero imaginen ver nosotros de pastores y de hombres que lo hacen. Si te vas de aquí estás en maldición. No, mi hermano, si te sales de Cristo, sí estás en maldición. ¿Sí es claro? Si te sales de Cristo, pues no te va a dar la bendición. Tu vida. Entonces, la unción es para estar pendiente, para ese poquito que uno debe estar pendiente de cuando llegan las cosas que no son, los engaños. Y para eso Dios nos ha dejado en la unción el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en esa unción a través de la palabra de Dios. O sea que uno tiene que aprender a conocer muy bien la palabra de Dios para saber, no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. ¿Es claro? Porque no podemos dejar que todo lo del mundo se introduzca.
Hay cosas de forma que de pronto dicen, listo, las luces, los equipos, que no podemos decir, estos equipos también lo usan en otros lados que no son de predicación, pero no quiere decir que asumamos las cosas que son del mundo, la música o cosas así, no, para eso Dios nos ha dado a nosotros dones y talentos, amén. Entonces, ¿para qué es la unción? Para no ser engañados, para no estar ahí en el engaño y no caer en el engaño del enemigo de las falsas doctrinas. ¿Para qué más es la unción? Para que oremos con fe por los enfermos. ¿Para que oremos por quién? Por los enfermos. Oremos con fe por los enfermos. ¿Y dónde encontramos esto? En Santiago 5:14, la palabra del Señor nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Ojo, aquí dice que llame a los ancianos. No dice llame al anciano de la iglesia. La palabra anciano no está hablando específicamente de alguien que tenga muchos años. Está hablando es de alguien que tiene sabiduría y tiene la gracia y ha llevado algún tiempo en las cosas del Señor y ya aprende a discernir entre las cosas que sí son y las cosas que no son. Eso se refiere a anciano. Dice, y ancianos, no dice a uno, porque es que la iglesia es un cuerpo, es decir, somos todos. ¿Es claro? Esto, mis hermanos, queda, con esto podemos debatir, por ejemplo, aquella instrucción o aquella enseñanza más bien de la Iglesia Católica, donde habla de la extrema unción de los enfermos, que se basan en esto, en este pasaje. Este pasaje no habla de la medicina para el alma, pues la medicina para el alma viene es cuando la persona se convierte a Cristo. Amén. Y cuando está hablando aquí en Santiago, está hablando es para alguien que está enfermo físicamente. Y dice, llame a los ancianos. ¿Qué quiere decir llame a los ancianos? Llame a un grupo que tenga el don de sanidades, ¿cierto? Que uno sepa y el Señor lo use en sanidades. Oiga, hermano, mire, tengo una persona enferma. ¿Puede venir aquí? Claro, vamos a orar y oramos por él. ¿Usamos el aceite? Sí, claro. ¿Lo podemos usar o no lo podemos usar? Porque el aceite solo es un símbolo. ¿Sí es claro? Es un símbolo. El aceite no sana. Quiero ser claro. Porque hay personas que dicen, si no es con aceite, entonces no. El aceite solo es un símbolo, porque cuando se coge el aceite, como que el aceite fuera el que sanara, el problema está en que se vuelve la iglesia en un fetichismo. ¿Qué es fetichismo? Atribuirle a algo poderes. ¿Se acuerdan qué hacían con la patica de conejo, con la mata de sábila? ¿Qué le atribuían poder? Ponga la mata de sábila ahí detrás, para que le sane esa tos. Y alguien sabio llega y dice, bájela más bien, póngala con naranja y lo verá que sí le sana la tos. Es así, ¿sí o no? Pero cuando la gente no conoce, le atribuye a objetos ciertas cosas. Los cristianos no podemos caer en eso. Pero muchas veces se ha caído en que si no se tiene aceite, entonces no se puede orar por el enfermo. ¿Sabe una cosa? El aceite es similar a la argolla matrimonial. La argolla matrimonial solamente es un símbolo. La argolla representa que una persona está casada. La argolla representa que debemos ser fieles, amén, que le pertenecemos a una persona. La argolla no es en sí el amor como tal, solo es un símbolo. Si llegara a faltar la argolla, ¿qué pasa? ¿Se nos acaba el amor? ¿Podemos ser infieles entonces porque no tenemos argolla? No, es un símbolo que nos ayuda a acordar, con argolla o sin argolla, tenemos que amar a nuestro cónyuge. Con argolla o sin argolla, tenemos que respetar a nuestro cónyuge. Con argolla o sin argolla, debemos ser fieles hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? Entonces es un símbolo. Si la hay, gloria a Dios, es algo bonito y es un símbolo de amor bien especial. Pero si no la hay, no quiere decir que no haya amor y que no haya fidelidad o que no debe haber fidelidad en la relación. Lo mismo es el aceite. No lo podemos coger como un fetiche, porque hay personas que ya lo han cogido y hay cristianos que incluso lo han cogido para todo, para todo. Aquí hay manifestación como de espíritus, unja con aceite.
Aquí hay una cosa, unja con aceite. No, el aceite era para consagrar a alguien a un oficio. Si a alguien lo vamos a consagrar para ser diácono, ungir con aceite. Si hay aceite, gloria a Dios. Si no lo hay, también. Que vamos a orar por un enfermo. Tenemos el aceite a mano, gloria a Dios. Unjámoslo. Pero si no hay aceite, no quiere decir que el enfermo no va a ser sano. ¿Es claro? Solo un símbolo. Porque el que sana es el Espíritu Santo. El que sana es Dios. Diga conmigo amén. Y nosotros somos los instrumentos de parte del Señor. Amén. Entonces, cuando tú tengas a alguien y vayas a orar y no tengas y de pronto llamas y no puedes conseguir a nadie de la iglesia, que tú sepas que es un líder, que nosotros, los pastores, en fin, ¿sabes qué? Ora con fe porque tú eres ungido de Jehová. Amén. Ora y dile, Señor, yo creo que esta persona necesita de ti y está pidiendo por sanidad. Y Señor, sea la sanidad de acuerdo a tu voluntad. Y si el Señor quiere, va a sanar esa persona. Amén. Pero si también quiere, no la va a sanar. Y la persona puede morir. ¿Nos faltó fe? No. Es que Dios opera de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y si una persona se muere, pero tiene a Cristo en su corazón, esa es la mejor de todas las sanidades. Va a parar de sufrir. Ahora, no se muere, no se sana y sigue enfermo. Dios nos da la sabiduría y le dará la sabiduría a esa persona. ¿Para qué? Para enfrentarse a la vida aún con una enfermedad. Porque Dios hace eso, amén. Darnos la sabiduría. Eso de que Dios nos tiene que sanar, Dios no tiene por qué sanar a nadie. Él nos sana de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su favor, de acuerdo a su amor, pero Él no está obligado con nosotros. ¿Es claro? Y he conocido personas muy santas, personas muy consagradas, personas que buscan del Señor, personas fieles con el Señor y que tienen que haber padecido una enfermedad. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Y uno le parece como duro eso, pero yo he visto personas y se mantienen fieles al Señor. Y se mantienen fieles hasta que Dios los llama. Que no le fallan al Señor nunca. Nunca. Y hemos conocido así. Personas, mire, que así puedan estar en las últimas y ya están ahí consagraditas buscando a Dios. A otras personas que medio les duele el dedo y dejan de buscar al Señor. ¿Sabe una cosa? Dios nos enseña que podemos orar con fe porque somos ungidos. Amén. Ahora, que si tú puedes y tienes la oportunidad de llamarnos a nosotros o a algún líder de la iglesia para que te apoyemos en oración, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir y llamar. ¿Por qué? Porque eso representa tu confianza en el cuerpo de Cristo. Amén. Que el cuerpo de Cristo unido orando por una persona. Dices, no pueden ir, pero nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, de intercesión, y podemos colocar a esa persona en oración, y la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿para qué estamos ungidos? Para orar por fe por los enfermos. Señor, yo declaro a esta persona, yo creo que esta persona se puede sanar. Señor, si es tu voluntad, sánala. Si no es tu voluntad, Señor y Dios, dale la tranquilidad a ella, a su familia, de que contigo va a estar mejor. Uno tiene que tener la sabiduría. Que uno diciendo, te vas a sanar, y Dios no lo quiere sanar. Imagínense todos los que están alrededor, ¿qué van a decir? Van a decir, uy, Dios le falló. ¿Seguro? Porque Dios no tiene por qué sanarnos, pero Él nos sana. Yo he visto a muchas personas sanas en este lugar. Yo creo que Dios está sanando, amén. Pero es de acuerdo a la voluntad. ¿Y por qué Dios nos unge? Para que nosotros oremos con fe por aquellos que están enfermos y le digamos, Señor, yo creo que tú lo puedes sanar. Padre, me gustaría verle sano. Yo creo que él quiere verse sano. Yo creo que la familia quiere verle sano. Señor, por favor, obra. Y el Señor va a orar de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Para qué la unción? Para orar por los que están enfermos con fe. Amén. Muy bien. Y ya con esto en mente, mis queridos hermanos, pongámonos de pie. Y quiero recordarles, la unción no es para hacer shows. No hay un ser humano que te pueda dar la unción del Espíritu Santo. Quiero dejarte claro a ti que estás aquí o que estás en el internet. El único que da la unción es Dios mismo. Amén. Eso de que venga aquí y beba de la unción. Porque hay sitios donde como que se han autoproclamado los poseedores del Espíritu Santo.
Entonces, venga aquí y reciba. ¿Cuál? Yo recibo cuando recibí a Cristo en mi corazón, amén. Toda persona que se arrepintió de corazón y tiene a Jesús como Señor soberano en su vida, es ungido con el Espíritu Santo, amén. Y eso le va a servir. La unción, ¿para qué le sirve? Para salir en victoria de los ataques del enemigo, para poder predicarle a otros con tranquilidad, con certeza. ¿Para qué más sirve la unción? Ya lo vimos. Para poder nosotros salir en esa victoria que el Señor nos ha entregado. Mis queridos hermanos, Dios es maravilloso. Amén. La unción nos debe llevar a vivir una vida en santidad. La unción nos debe llevar a estar tan pendientes de la Escritura que no seamos engañados por la falsa doctrina. La unción nos debe llevar a orar con fe y esperar y confiar de que Dios haga la obra. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, si no te has arrepentido aún de tus pecados, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Señor y Dios, hoy me someto a tu señorío. Te pido que seas el Señor de mi vida. Séllame con el Espíritu Santo. Ayúdame a vivir una vida victoriosa. Enséñame, Señor y Dios, ayúdame a vivir, Señor, siempre con la enseñanza tuya, en tu palabra. Ayúdame a vivir, Señor, como ese ungido tuyo que soy. Porque entiendo que tú me has ungido con aceite, tú me has ungido con tu presencia, Espíritu Santo. Y por eso yo puedo, Señor, salir victorioso, pero entiendo que también debo poner de mi parte en santidad. Entiendo que la unción me ayuda, pero también yo tengo que colocar de mi parte en el sentido de que tengo que consagrarme a la palabra de Dios para no ser engañado de la falsa doctrina. Y sé que esta unción me va a llevar a orar por fe, con fe, por aquellos que están pasando por enfermedad en sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos.